todos, muy bienvenidos a Con Ánimo de Lucro. Ya saben, este espacio de información y análisis económico de confianza, este oasis para la economía entendida desde el lado correcto de la historia. Aquí defendemos todos los días la libertad, la prosperidad, la propiedad privada y el respeto a la búsqueda de la felicidad. Hoy vamos a abundar en esa quiebra, en ese problema, en esa crisis del estado de bienestar que tenemos y que tenemos a todas luces por lo que vamos conociendo. Precisamente el accidente de tren que nos mantiene ocupados informativamente y también de sentimiento, todos aquellos que estamos tratando de cubrir al minuto desde Libertad Digital, desde Es Radio, todo lo que tiene que ver con ese accidente. Bueno, pues una de las informaciones que manejamos es precisamente el estado de mantenimiento de la red ferroviaria española. Un estado de mantenimiento manifiestamente mejorable, con unos presupuestos que eran a todas luces insuficientes, no según lo diga Luis Fernando Quintero, sino lo que dicen los expertos y los especialistas, y una inversión que ha ido en retirada. Dirán ustedes, bueno, pero es que entonces el gobierno, ¿será que no contaba con tantos recursos? No, mientras el gobierno de turno, y en especial este último, ha ido contando con cada vez más recursos porque ha ido metiéndonos todavía más la mano en los bolsillos, consiguiendo cada vez mayores récords de recaudación. Mientras esto sucedía, el dinero para las infraestructuras, el dinero para el mantenimiento de nuestro gigantesco y mastodóntico Estado estaba, pero para otras cosas. Parece dar la sensación de que dinero para Jessica, la querida del señor Ábalos, o dinero para mantener una estructura de fontanería dentro del Partido Socialista que tratara de, operar bajo cuerda para mantener vivos los intereses del Partido Socialista o la señora Leire, bueno, pues para colocar en empresas públicas a estas personas, para eso sí que había dinero. Pero como tiene que haber dinero para eso, para toda la estructura de la Agenda 2030, para esa agenda ecologista que puso en marcha la señora Rivera, para las políticas de igualdad, para mantener numerosos ministerios, para mantener estructuras gigantescas y mastodónticas de las empresas públicas o de los ministerios en nuestro país, para eso sí que hay dinero. Hoy queremos centrar nuestro programa en precisamente cómo se hace uso de los recursos públicos que se nos esquilman a los ciudadanos, que se nos roba a los ciudadanos mediante el ejercicio voraz y atroz de la Agencia Tributaria Española, de la Hacienda Española. Bueno, pues ¿en qué se gastan entonces el dinero nuestros queridos políticos? Se vio perfectamente en la Dana de Valencia, se ha visto en el apagón famoso de abril, donde lo que ha quedado en evidencia es que nuestra red eléctrica no está mantenida ni actualizada a los estándares necesarios para el sobredimensionamiento que hemos sufrido en los últimos años de capacidad de generación. Bueno, pues de todos estos asuntos vamos a hablar hoy detenidamente en la tertulia con especialistas. Mientras, pues tendremos que hablarles a ustedes de otros asuntos importantes, interesantes para el día de hoy. Les estábamos comentando que efectivamente nuestra agencia tributaria, la Hacienda Española, ha sido especialmente voraz durante los últimos años. Recordemos que hemos sufrido el incremento y la aparición de hasta 100 nuevos impuestos a lo largo de estos últimos años, unos récords de sobrerecaudación que han estado pesando muy especialmente sobre las clases medias, las clases más desfavorecidas en España, que han visto cómo, debido a la no deflactación de la tarifa del IRPF, la mano que antes los políticos nos metían en nuestro bolsillo hasta la muñeca, ahora llega hasta el codo o hasta el hombro en muchos casos. Cotizaciones sociales en crecimiento, impuestos en crecimiento, impuestos directos, impuestos indirectos. En definitiva, una situación lamentable de nuestras cuentas públicas que obliga a los contribuyentes a dedicar prácticamente la mitad de lo que producen, la mitad de lo que ganan a las cuentas públicas, entregarlo a la agencia tributaria. ¿Y todo para qué? Pues nos dicen nuestros políticos que lo que tenemos que hacer con ese dinero es mantener el famoso estado del bienestar, que es lo que más nos debe preocupar a todos los españoles: tener una educación pública de calidad, una sanidad universal, un sistema de infraestructuras de primer orden, de primer nivel, envidia en todo el mundo. Esto es lo que se nos ha estado contando hasta ahora. Sin embargo,
Juzguen ustedes en las comunidades autónomas desde allí, desde donde nos escuchen. ¿Es el sistema sanitario público de su comunidad autónoma un sistema sanitario que puede ser la envidia de cualquier país del mundo? ¿O en cambio ve usted carencias importantes en esos hospitales públicos? ¿Ve usted carencias importantes en la atención sanitaria, en la dilatación de las listas de espera, en una asistencia sanitaria pública que obliga a buena parte de los ciudadanos de este país, entre los que yo me incluyo, a que si puede disponer de un seguro privado, pues lo pague, además de pagar el público, para poder garantizarse ser atendido en tiempo y forma, para poder garantizarse que puede contar con una de las pruebas diagnósticas necesarias para cubrir su situación de salud, pues que lo pueda tener en un tiempo y en una forma, no tener que esperar 1 año o 2 para obtener esa prueba diagnóstica. En definitiva, se ve obligado a tener que pagar un servicio sanitario privado para poder tener aquello que no puede tener con el público. Sin embargo, se nos dice que lo más importante es el público. De hecho, tenemos corrientes políticas muy a la izquierda que lo que dicen es que tendría que prohibirse en España que existiera un sistema sanitario privado. Dicho sea de paso, y a mí me gusta siempre recordarlo, modelos como el de la Comunidad de Madrid, donde se hace compatible la atención sanitaria público-privada, es decir, hospitales de titularidad pública pero de gestión privada, aunque alguno de ellos haya aparecido recientemente en alguna polémica, lo cierto y verdad es que hasta los propios responsables de los partidos políticos de izquierdas, como de Izquierda Unida, Alberto Garzón, llegó a alabar el trabajo del Hospital Público de Torrejón de Ardoz por el fantástico trato que le habían dispensado, sin recordar que el Hospital de Torrejón, del que hablaba precisamente, es un hospital público, pero de gestión privada. Quizá uno de los mejores hospitales en números, si miramos cualquiera de los ratios con los que se mide la atención y la calidad en la atención sanitaria, es uno de los mejores de los que tenemos en la Comunidad de Madrid, más allá, insisto, de las cercanas polémicas que tenemos respecto a este hospital. Pero dejemos la sanidad por un lado y cojamos la educación, otro de los grandes tótems. Resulta que la educación en España, pues no estamos en los mejores puestos de los informes PISA. Tenemos una educación que de nuevo nos obliga a tirar de centros concertados en muchos casos, donde vemos una mejor calidad de la educación que en muchos centros públicos. Nuestros propios políticos llevan a sus hijos en muchas ocasiones a centros privados donde se les provee de una mejor educación y mejor formación de la que se obtiene, insisto, en muchos centros públicos. No digo que todos los centros educativos públicos sean malos, pero que hay muchos centros públicos malos a los que no se les dedica no los recursos, sino los incentivos necesarios para poder poner en marcha un currículum educativo fantástico para los chavales, para el futuro de nuestra sociedad, el futuro de España, que está en sus estudiantes más jóvenes. Pues ahí tenemos otro ejemplo fundamental, insisto, a la cola en los informes PISA, y currículos educativos plagados de aspectos relacionados con la famosa Agenda 2030, que en muchas ocasiones a muchos padres les parece fatal, como es, insisto, en este caso mi caso. Pero dejemos la educación de un lado, vayamos, por ejemplo, a las infraestructuras. No, pero ¿cómo vamos a tener carreteras? ¿Cómo vamos a tener líneas ferroviarias si no fuera por el Estado, si no fuera por lo que tenemos que pagar con nuestros impuestos? Pues preguntémonos, ¿qué pasa con nuestras infraestructuras? Las energéticas ya nos dieron el resultado con un apagón el día 28 de abril del año pasado. Ya vemos cómo están nuestras carreteras, con cada vez más puntos negros, con un porcentaje enorme de nuestra red viaria que necesita una urgente reparación y que no la tiene. Y en el caso de la red ferroviaria, con una inversión en retirada, con una inversión en mantenimiento que cada vez es menos acorde al volumen y a la magnitud, al tamaño de nuestra red ferroviaria y a sus propias necesidades. Quizá el accidente de esta semana, del pasado domingo, en Adamuz, con ese tren Irio que descarrilaba chocando con un tren Alvia, provocando una terrible tragedia,
bueno, pues podría ser el ejemplo de las consecuencias que puede tener la falta de inversión y, sobre todo, la falta de celo a la hora de invertir ese dinero en mantenimiento. Ya no es que tengamos unos presupuestos escasos para mantenimiento de la red ferroviaria, sino que incluso aquellos tramos que han sido reparados o revisados o arreglados, ¿en qué condiciones se han arreglado? Cuando vemos que se pone en marcha un reasfaltado de algún tramo de carretera, algo que probablemente muchos de nuestros oyentes habrán visto, ¿cuánto tarda esa carretera que ha sido reasfaltada en volver a presentar parches, en volver a aflorar esos baches que la hicieron intransitable en su momento? Pues yo creo que todos estaremos de acuerdo que al cabo de 4 o 5 años esos baches vuelven a aparecer. ¿Por qué? Pues porque tampoco se acometen esas obras con la intención de que queden bien resueltas. En muchas ocasiones, lamentablemente, se elige la fórmula más barata o la fórmula que al concejal, al diputado o al responsable político de turno mejor le convenía por la relación que mantiene con la empresa en concreto. En definitiva, una situación que, ya sea por las carreteras, por las vías ferroviarias, por los problemas en los aeropuertos y la congestión aérea que sufrimos, bien sea por una educación deficiente, bien sea por una sanidad que podría mejorar y mucho, no tenemos ese estado de bienestar por el que se justifica absolutamente todo en materia fiscal, incluido el robo sistemático al contribuyente. De esto, insisto, vamos a hablar hoy con Ignacio Moncada, nuestro invitado para el día de hoy, pero antes déjenme que repasemos el resto de información relevante del día. Y lo vamos a hacer con ayuda de mi compañero Rubén Folguera. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, muy contento de estar en el día de hoy aquí, donde vamos a tratar un asunto yo creo que crucial. Es verdad que llevamos tiempo hablando de la necesidad de que dedicáramos un programa a la crisis del estado de bienestar. No se me ocurre mejor manera ni mejor momento que este para abordarlo precisamente. Por cierto, precedido de un extraordinario artículo de nuestro compañero Jesús Fernández Úbeda en Libertad Digital a propósito del estado del estado comatoso del estado del 78, que se lo han querido cargar absolutamente entre todos. Pero vamos, si te parece, al libre mercado con las principales informaciones que podemos leer hoy y que empieza por una que firma nuestro director adjunto, general adjunto, Carlos Cuestra. Sí, lo que nos explica es que la inversión ferroviaria del gobierno ha bajado casi un 43% respecto al volumen total de vías en España. Y esto se suma a la información que tú sacabas ayer relacionada con la inversión en concreto en mantenimiento de la red ferroviaria. Lo que demuestra una vez más es que, y luego en las noticias comentaremos lo que ha dicho hoy al respecto Óscar Puente, pero en cualquier caso sí que podemos establecer que desde que Sánchez llegó a la Moncloa, y sobre todo también desde que Puente es el titular de Transportes, antes llamado Fomento, con Ábalos, que hay que recordarlo, la inversión en la red ferroviaria ha caído de forma drástica. Desde luego, y es uno de los problemas que más se está poniendo encima de la mesa después de lo que sucedió en Adamuz. Más informaciones, en este caso tuya. Así persigue el gobierno al resto de transportes en favor del tren. Bueno, pues en este contexto hemos querido en Libertad Digital pues recordar cómo el gobierno de Sánchez, con este mantra ideológico pues climático, ecologista radical y siempre en contra de la prosperidad y de la creación de riqueza, lo que nos trata de vender son las bondades del tren, no porque el tren sea un mal transporte. Lo que queremos poner digamos, la atención es que este gobierno se empeña en atacar a otros medios de transporte que son alternativas igual de positivas y de factibles que las del tren, y entre ellas, pues por ejemplo, la aviación o el coche privado. Hay que recordar que hace unos días Pere Navarro se pronunciaba directamente en relación al coche privado y lo que establecía o lo que venía a decir es que en el futuro, no muy lejano, solo se podrá acceder a las ciudades, al centro de las ciudades, o andando o en transporte compartido, ya sea privado tipo taxi o público. Y pues también hay que recordar cómo Íñigo Errejón, por ejemplo, o desde Sumar se han puesto sobre la mesa la posibilidad de prohibir los vuelos dentro de España para dar prioridad al tren, algo que por cierto se recoge en la ley de movilidad que aprobó el gobierno este año pasado. Más informaciones importantes hoy. Diego Sánchez de la Cruz nos trae un nuevo informe del Foro Regulación Inteligente sobre
uno de los problemas crecientes dentro de nuestra economía y que parece que tiene una especial incidencia precisamente en esa parte que todos también pagamos con nuestros impuestos, que es el sector público. Así es. Y en concreto sobre el absentismo laboral, porque lo que hoy explica Diego Sánchez de la Cruz es que en realidad el absentismo laboral, que es uno de los grandes problemas que aquí hemos denunciado en materia de trabajo, tiene un impacto real económico mucho mayor al que se registra simplemente como consecuencia directa de la ausencia en sus puestos de trabajo de distintas personas. Bueno, aparte de desarrollar y de repasar ciertos datos relacionados con este problema, como la cantidad de horas que se pierden cada año o el incremento que ha habido de estas horas en los últimos 7 u 8 años, lo que trata sobre todo de subrayar Diego Sánchez de la Cruz en esta pieza es que en realidad el coste real del absentismo en España supera los 70.000 millones de euros y supone más del 8% del PIB, cuando en realidad el gobierno solo asume que este coste estaría en torno al 2% del Producto Interior Bruto. Y si te parece, terminamos con ese artículo de Rainer Sittelmann hoy en Libre Mercado, la última mentira de Oxfam sobre los multimillonarios. Sí, ya sabes que uno de los grandes mantras también, aparte del climático, en la izquierda actual, es ese que nos dice que a más ricos, más pobres, porque ellos entienden que la economía es un juego de suma cero, que si yo gano es porque tú pierdes, y si tú ganas es porque yo pierdo. Y en realidad no entienden cómo se forma la riqueza, en qué consiste la formación bruta de capital, en qué consiste el ahorro y la inversión. Y lo que con datos hoy nos demuestra Rainer Sittelmann es que esto es así, es decir, que a más ricos menos pobres, en realidad, no más pobres. ¿Por qué? Porque lo demuestran los datos de los últimos 25 años. Y es que si en el 2000 había una tasa de pobreza extrema a nivel mundial de casi el 30%, a día de hoy estamos hablando de poco más del 10%. Es decir, que se ha reducido en 10 puntos porcentuales la pobreza extrema, al tiempo que también se han multiplicado los multimillonarios a nivel mundial. Bueno, pues hasta aquí la portada de Libre Mercado. Nos vamos ahora a conocer el resto de noticias económicas del día. Pero antes, como siempre, recomendaciones y consejos, sobre todo para aquellos que tienen un coche, una moto y que alguna vez se han quedado tirados por cuestiones de la batería. Esto no nos puede volver a suceder nunca más. Con bateriasadomicilio.es te instalan la batería estés donde estés, ya sea en el garaje de tu casa, como en la oficina, como si te pilla en mitad de la ciudad. Los 7 días de la semana, solo llamando al teléfono 685-750250. Repito, 685-750250 y llamando a este teléfono te dan presupuesto de la batería, te envían un coche taller donde estés donde estés, realizan el diagnóstico de la batería, del alternador y si es necesario cambiarla, pues te cambian la batería de tu coche o moto en solo unos minutos. Cuentan con todas las referencias de baterías del mercado, por lo cual cuando te tienen que cambiar la batería no te lo cambian por uno genérico, uno parecido, uno de la misma serie, no, te lo cambian por la batería que tu coche necesita, justo la que tu coche necesita. También tienen disponible el mismo servicio para baterías de moto, camión, carros de golf, barcos o baterías solares. Además, se puede pagar en efectivo o con tarjeta. Recuerda, bateriasadomicilio.es. Y seguimos muy pendientes de todo lo que está sucediendo, todo lo que rodea ese accidente del tren Irio chocando contra el Albia el pasado domingo. El número de fallecidos que ha crecido hasta los 40. Se siguen las labores de rescate de cadáveres y de gente atrapada. En definitiva, es un drama tremendo. Pero es que Renfe ya está trabajando en un plan alternativo para transportar a las personas que tengan que desplazarse entre Madrid y Andalucía. Así lo ha anunciado este martes la activación de un plan alternativo de transporte para garantizar la movilidad de las personas afectadas por el accidente de Adamuz en Córdoba, que se extenderá mientras permanezca interrumpida la circulación de la línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía. Este plan alternativo de transporte combina en un solo título de transporte los desplazamientos que se ofrecerán con servicios especiales que incluyen transportes por carretera en autobús entre Córdoba y Villanueva de Córdoba en ambos sentidos, lo que incrementará los tiempos de viaje. Bueno, pues esa información de servicio. Recordarles que vamos a repasar la última hora del accidente cuando vayamos terminando el programa ya por la 1:15, 1:20, con ayuda de nuestros compañeros de los servicios informativos para acercarles a ustedes, insisto, esa última hora. De momento, ¿qué están haciendo los protagonistas? Bueno, pues Óscar Puente, el ministro de Transportes, está negando los vínculos entre
el accidente y, oh casualidad, las inversiones en la red ferroviaria. Oye, ¿que se invierte menos? No pasa nada, aquí esto ha sido por otra cosa. Lo ha hecho esta mañana en una entrevista en Onda Cero, en la que ha insistido en que los raíles de ese tramo de vía se colocaron en mayo del año pasado, por lo que, en caso de existir algún defecto de la vía, dice que este debería remontarse a esa intervención. Vamos a escucharlo. En esa línea se han invertido 700 millones de euros en su renovación y se empezó a invertir en el año 21 y las inversiones concluyeron el año pasado hasta renovar completamente la línea, ¿no? Relacionar las inversiones con este caso no es acertado, puesto que aquí no ha habido un problema de inversión. Estamos hablando de un tramo además renovado en mayo del año pasado. En fin, no hay razones para vincular inversión o desinversión con el accidente en este caso. Asimismo, Puente ha subrayado que los únicos organismos competentes para facilitar datos oficiales son el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y el Ministerio del Interior. Y vamos con más asuntos. El presidente de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios señala ya la vía como posible causa, o casualidad, por mucho que el señor Puente diga que no. Este martes, en una entrevista en el canal 24 Horas de RTV, el presidente de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, Iñaki Barrón, ha apuntado a la posibilidad de que la causa del accidente se encuentre en la vía. No parece que sea un problema humano, no parece que sea un problema de explotación, no parece que sea un problema de señalización, no parece que sea un problema de electrificación. Entonces, hombre, si realmente lo que ha producido todo ha sido el descarrilo de dos coches de un tren, pues ahí lo que interviene en un descarrilo siempre es la interacción entre la vía y el vehículo. Asimismo, ha incidido en que hay muchas cosas que intervienen en esa interacción entre el tren y la vía ferroviaria, que es minúscula, dice, pero a la vez es crítica y fundamental. Y vamos a hablar de más inversiones, en este caso la de las empresas españolas, donde en el extranjero, ¿qué es lo que está sucediendo? Que está cayendo. Tal y como se recoge hoy, este martes, en prensa especializada, la inversión de las empresas españolas en el exterior cayó a su nivel más bajo en 13 años. Los últimos datos de la Secretaría de Estado y de Comercio indican que entre enero y septiembre del año pasado, la salida de capitales hacia el exterior superó por poco los 11.000 millones de euros, habiéndose reducido un 54% frente a las cifras registradas durante el mismo periodo del año anterior. Así, la cifra ha caído en unos 13.300 millones de euros. Y vamos a Estados Unidos, donde Donald Trump amenaza con más aranceles, en este caso para presionar a Francia. Donald Trump ha amenazado con imponer aranceles del 200% a los vinos y champanes franceses en caso de que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, decline sumarse a la Junta de Paz para Gaza, creada al hilo de la propuesta de Washington. Precisamente, las palabras de Trump llegaban después de que fuentes del Eliseo indicaran el lunes que el presidente francés podría declinar esta propuesta. Bueno, pues hasta aquí el repaso a otras noticias económicas del día. Ahora sí, nos vamos directos a la tertulia. 12 y 31 minutos de la mañana, 11 y 30, bueno, de la tarde, 11 y 31 en Canarias. Tiempo con ánimo de lucro de entrar en materia en la tertulia, como siempre con Rubén Folguera y hoy con mi compañero, mi amigo Ignacio Moncada, analista cabecera de este programa desde hace mucho tiempo, desde sus inicios, y tenía yo muchas ganas de tratar este asunto precisamente con él, con Ignacio. Ignacio, bienvenido. ¿Qué tal? Pues encantado de estar aquí, como siempre. Tenía yo muchas ganas de tratar si estamos realmente ante una crisis del estado de bienestar o no, y la verdad que me hubiera gustado hacerlo con otra percha informativa, como decimos nosotros, pero la actualidad es como es y la gravedad de lo que ha sucedido en Adamuz yo creo que merece la pena que echemos un vistazo a esto. Si miramos qué es lo que nos ha dicho el ministro precisamente en el día de hoy, el ministro Óscar Puente, es que no se debe hablar de los problemas presupuestarios para el mantenimiento de la red ferroviaria en España, que no es ningún problema, que esto no ha sido lo que ha provocado el accidente, pero es inevitable fijarse en cuál es la dotación presupuestaria que tiene. No solo la dotación presupuestaria, sino que es todavía más grave. Decía el ministro, no puede ser problemas presupuestarios porque ese tramo en concreto donde se ha producido el accidente se acaba de renovar y está nuevo. Con lo cual, a mí al menos se me ocurre otra pregunta. Bueno, si en eso sí os habéis gastado el dinero, ¿cómo os lo habéis gastado si al final resulta que el problema sí venía de la vía? Que el problema a lo mejor sí que venía de un mal empalme entre la parte nueva y la vieja, o de un mal empalme entre vías directamente. No se sabe todavía, esto hay que decirlo, aunque la vía fuera completamente nueva y la mejor vía del mundo y la mejor instalada del mundo, nadie está libre de que suceda una fatalidad, eso está ahí, los accidentes ocurren, pero sí es cierto que cuando hemos ido a mirar las cifras nos hemos dado cuenta de que teniendo
el doble de kilómetros de alta velocidad que Francia o que Italia, tenemos un tercio del presupuesto en mantenimiento para las redes ferroviarias, ¿no? No, desde luego, yo creo que hay tres componentes fundamentales que pueden ayudarnos a explicar esto, aunque como dices, todavía no se sabe y habrá una investigación que ya sabemos que dilatarán y que se harán a sí mismos, pero que al menos hay tres cosas en las que podemos ya poner la atención. Una, como dices, se ha ido reduciendo la inversión en mantenimiento de las infraestructuras de transporte y como comentaba Libertad Digital esta mañana, en términos reales y en proporción al tamaño del sistema ha caído en un 42,5% en los últimos años. Entonces, aunque se haya realizado un mantenimiento en este tramo de la vía, surge la duda de si se ha hecho con el suficiente presupuesto, con los materiales que se tiene que realizar y con la calidad que se tiene que realizar. Un segundo punto es, a estas alturas ya todos sabemos que este gobierno no toma responsabilidad por nada, no se hace responsable de nada. Es un gobierno que es irresponsable en el sentido de que no se hace responsable de nada. Nunca en ningún problema, ninguna catástrofe, nadie ha salido a dimitir. Nadie ha salido a decir, mea culpa. De hecho, su lema es el manual de resistencia, que es lo contrario de asumir responsabilidades. No asume nadie ninguna responsabilidad y vamos tirando para adelante. Entonces, cuando en un gobierno no se asumen responsabilidades y hay unos responsables de que se realice un mantenimiento, ese mantenimiento tiene una licitación, la licitación tiene un pliego de condiciones que se tienen que cumplir, dan lugar a un contrato y luego hay unos supervisores que se aseguran de que las compañías contratadas tienen que cumplir con esas condiciones. Entonces, la pregunta es, ¿se ha hecho eso bien? Es decir, ¿está bien supervisada la obra de mantenimiento y que se hayan cumplido con las condiciones, que se hayan utilizado los materiales adecuados? Es una pregunta que tendrá que responder la investigación, pero es una pregunta al menos que merece la pena ser lanzada al aire. Y luego un tercer punto, que ya también viendo este gobierno, es la corrupción. Sabemos que hay compañías en la licitación de este tramo de la línea de ferrocarril que están implicadas en la trama Coldo y la trama Ábalos. Ábalos es el anterior ministro de Transportes y el que está encargado de realizar la licitación precisamente el mantenimiento de esta vía, porque esto se comenzó en 2021 y Ábalos está actualmente en la cárcel. Sabemos que Coldo estaba a sueldo de una de las compañías que estaba haciendo el mantenimiento de este tramo de vía y sabemos que la mujer de Coldo estaba contratada por una compañía que se dedicaba a proveer de material al mantenimiento de trenes de alta velocidad, del balasto, de la cama de piedras en la que se apoya la vía del ferrocarril. Entonces, bueno, pues básicamente da la sensación de que hemos estado comprando papeletas y ignorando todas las señales que estaban mandando pues sindicatos de maquinistas, los propios viajeros en sus redes sociales, estaban mandando advertencias de que eso no estaba funcionando bien y estamos comprando papeletas para que se produzca una desgracia como finalmente se ha producido. Pero es que la relación con el caso Coldo va todavía más allá, porque hay una investigada en el caso Coldo, que es Isabel Pardo de Vera, que está siendo investigada por presuntos delitos relacionados con la contratación pública de Adif, incluyendo la adjudicación irregular de contratos en Adif y el posible cobro de comisiones en Adif, así como por facilitar información sobre expedientes a personas implicadas en el caso. Estamos hablando de que la señora Pardo de Vera fue la presidenta de Adif durante unos años, comenzando en 2018, cuando cuando triunfó la moción de censura que puso encima de la mesa Pedro Sánchez contra Mariano Rajoy. Pero es que antes de la llegada de Pardo de Vera, la anterior secretaria general de Adif fue Rosa María Seoane, abogada del Estado. Ocupó ese cargo de secretaria general hasta julio de 2018. Coincidió unos meses con Isabel Pardo de Vera como presidenta. Y hoy Rosa María Seoane es la que está encargada de defender a Isabel Pardo de Vera en la trama Coldo como abogada. Estamos hablando de que en un periodo de casi 10 años Adif ha estado dirigida por la actual abogada de Isabel Pardo de Vera y por Isabel Pardo de Vera acusada en la trama Coldo.
Habrá quien diga, ya, pero todo eso es circunstancial. Y yo tendré que decir, por supuesto, señoría, yo nada que añadir, ¿no? Líbreme Dios de querer ser un abogado, ¿no? Pero podríamos decir que sí, que efectivamente pudo ser todo circunstancial. Pero con las tramas de corrupción que rodean a este gobierno, y después de conocer los resultados de sus políticas, y después de ver, como hemos informado al Libre Mercado, esa caída de la inversión o esa constante infrafinanciación del mantenimiento de una red ferroviaria que, mientras se infrafinanciaba su mantenimiento, se disparaba su uso, porque es una red ferroviaria que en la alta velocidad nació para mantener una intensidad de tráfico ferroviario limitada. Pues acordémonos que lo primero fuera Madrid-Sevilla y no me acuerdo cuántos viajes hacía, no sé si eran 2 por la mañana y 2 por la tarde y 1 por la noche, pero algo así, no había más. Ahora, entre las 3 compañías que operan y los AVEs, los Alvias, los diferentes tramos intermedios, son vías que están extraordinariamente saturadas. Es raro la hora en la que no pasan 2 trenes para arriba y 2 para abajo. ¿Está preparada esa infraestructura? Es que nos recuerda y mucho, Ignacio, a algo que tú y yo hemos hablado aquí en este programa, a la red eléctrica. Nos hemos dedicado durante los últimos años, en el caso de la alta velocidad, a abrir nuevos corredores, a abrir nuevas estaciones, a disparar el número de kilómetros de alta velocidad, pero sin pararnos a pensar si la red eléctrica ferroviaria daba para eso. En los últimos años, en materia energética, nos hemos dedicado a disparar la capacidad de generación en España con las renovables, pero nadie se ha preocupado de saber si la red eléctrica estaba preparada para soportar esas nuevas tecnologías y ese nuevo incremento de generación, ¿no? No, hay un paralelismo muy claro en esto, tanto en la infraestructura de transporte y ferroviaria y en la energética, porque al final tenemos un gobierno que es extremadamente cortoplacista, mucho más cortoplacista que lo que cabría esperar en una democracia que ya de por sí es cortoplacista. Y entonces van a lo que dé votos, y abrir una nueva vía de AVE da votos, pero el mantenimiento es una inversión que es invisible. Nadie inaugura es poco agradecida en los términos políticos. Nadie inaugura un contrato de mantenimiento. Un contrato de mantenimiento. Y entonces, y se puede ver en los países socialistas. En los países socialistas, pongamos Cuba como caso extremo, está toda la infraestructura destruida porque nadie pone ni un solo duro en mantener la infraestructura o incluso las propias calles. Y aquí es lo que estamos viendo. El gasto en mantenimiento se ha hundido. No importa a nadie porque nadie está pensando en un mantenimiento de aquí a 4 años. Eso no le importa absolutamente a nadie en el gobierno. Y luego, además, si pasa algo, tampoco nadie se va a hacer responsable, porque aquí nadie se hace responsable de nada. Entonces, prefieren dedicar el dinero a lo que pueda dar votos, a subir las pensiones, a abrir nuevos corredores, a transferir a los políticos catalanes para que les apoyen, pero no en las cosas... A presumir de que toda la energía que se consume viene de los paneles solares o de los molinillos. Efectivamente, pero en ese caso también sin actualizar la red, que es lo que hace que la red no pueda soportar ese nuevo tipo de tecnología, o al menos en esa cantidad, de forma segura. Y al final, la falta de mantenimiento lo que te hace es lo que se llama el tercermundismo, que es vivir en un mundo inseguro. No sabes si la luz se te va a ir, no sabes si el tren va a descarrilar, no sabes si un puente se te va a hundir. Y al final lo que haces es vivir en un mundo en el que la seguridad va desapareciendo progresivamente, y todo a golpe de políticos que lo que quieren es maximizar los votos a muy corto plazo y el que venga detrás que arree. Y en un mundo como ese, precisamente, es evidente que lo que pasó el domingo tiene que esclarecerse lo que ocurrió, las causas, y en sí mismo es una tragedia mayúscula. Pero en un mundo como el que describe Ignacio, quizá también lo que añade aún más dramatismo a la cuestión es que la gente finalmente, y creo que está pasando un poco en España, se acostumbra a vivir en un contexto como este. Y yo creo que a poca gente le ha tomado realmente con sorpresa lo que ocurrió el domingo, porque lo avisaban los propios maquinistas que había que reducir la velocidad máxima. Muchos usuarios ya lo llevaban denunciando tiempo atrás, y es que algo así iba a ocurrir precisamente en algún momento. Y hay que recordar que en materia ferroviaria ya se han dado casos, bueno, desde que Sánchez llegó a la Moncloa. Hoy se publica en prensa que más de 100 descarrilamientos ha habido, evidentemente no con consecuencias catastróficas, y al mismo tiempo hay que recordar, digamos, anécdotas
que se pueden llamar así, como la famosa de en Cantabria, creo que fue, ¿no?, que diseñaron unos trenes que precisamente no cabían por los túneles que tenían que pasar, y esto dice mucho de cómo se invierte el dinero y cómo se diseña y cómo se hace una política ferroviaria en España que es deplorable. No, un punto fundamental es que la gente se acostumbra, pero es que también la gente lo está aceptando, lo viene aceptando desde el principio, la falta de asunción de responsabilidades y parte, muy buena parte del problema es parte de la prensa y de los medios de comunicación que le están haciendo el agua al gobierno para que no se haga responsable absolutamente de nada, para que le dé igual todo y siga gestionando como está gestionando todo. Es que absolutamente todo parece que estamos en la rebelión de Atlas, que es esta novela de Ayn Rand en la que un gobierno socialista toma a Estados Unidos y el país empieza a caerse a cachos, se caen los puentes y de hecho como el momento en el que ilustra la escritora de forma más ilustrativa la decadencia del país y de sus infraestructuras es precisamente un accidente ferroviario en el que hay muertos. Entonces parece que estamos en la rebelión de Atlas, es la gente que trabaja y emprende, la gente que saca el país adelante y produce, está asfixiada. Y los políticos toman una parte creciente, el 50% de la renta que generan, para comprar votos, básicamente para comprar votos en distintas cosas. Y en aquello que no da votos, como el mantenimiento de las infraestructuras, que ya que las monopoliza el Estado, está obligado a mantenerlas y asegurar su seguridad, pues no invierte lo suficiente y lo que invierte, además, lo que es todavía más llamativo en este caso, lo invierte de forma inadecuada y gestionando muy mal, porque si se ha terminado el mantenimiento en mayo y desde junio empieza a dar problemas, eso es que se ha hecho mal. Claramente es que se ha hecho mal el mantenimiento. También se ha instalado desde hace muchos años el discurso dentro de nuestros responsables políticos, y digo desde hace años, desde hace muchos años, te hablo desde antes de Zapatero incluso, de que la solución a todo está en el presupuesto. Es decir, oye, que algo no funciona, hay que incrementar la dotación presupuestaria. De hecho, es verdad que hace mucho que no vivimos uno, pero los debates sobre el estado de la nación, yo recuerdo muchos en los que al final la discusión era si se iban a invertir 1.000 millones más o 1.000 millones menos en esto o en lo otro, en sanidad, en educación, en carreteras, en infraestructuras, en nuevas centrales energéticas. Era la inversión en los servicios públicos que se prestaban. Oye, están infrafinanciados, están financiados. Y ha sido un discurso que ha calado hasta ahora. De hecho, tanto es así que se usa como argumento. No, pues no, ahora lo estamos viendo. Oye, ¿está debidamente bien financiada el mantenimiento de la red ferroviaria o no lo estaba? Bueno, pues da la sensación de que no. Pero nunca se ha puesto el foco en la calidad de esas inversiones, en la calidad del gasto. Todos sabemos que nosotros para mantener nuestro coche lo podemos llevar a los talleres de la casa oficial, que generalmente tienen un precio un poquito más alto, que al taller de nuestro amigo Paco de la esquina. Nuestro amigo Paco, el de la esquina, pues será muy voluntarioso, pero por lo norma general, para abaratarnos un poco la factura, no utilizará los manguitos oficiales de la casa, ni utilizará los recambios propios, a lo mejor busca algún recambio de desguace. Es decir, nos puede hacer un mantenimiento de nuestro vehículo, pero nunca va a ser un mantenimiento, digamos, feten, como el que va a dar la casa oficial. Claro, esto lo sabemos los consumidores, esto lo sabemos, igual que cuando uno hace una obra en su casa puede gastarse mucho dinero en traer a los mejores profesionales o puede gastarse muy poco en igual el chapuzas del barrio para que me haga 4 cosas y oye, si dentro de 5 años se me levantan los baldosines, pues habrá sido culpa mía. Pero somos conscientes de lo que hacemos. El problema es que esa responsabilidad que nos damos a nosotros mismos cuando contratamos unos servicios y miramos hasta el último céntimo, no se lo exigimos al Estado, que es a mí lo que en muchas ocasiones me alucina. No, hay que pagar impuestos porque es bueno. Bueno, depende de en qué se lo gasten. Lo que hemos estado viendo es que han disparado la recaudación en los últimos años. Nos han metido la mano en el bolsillo hasta el codo y hasta el hombro. Han aprovechado que nos estamos empobreciendo todos vía inflación para incrementar su recaudación. Y no lo han hecho ni para reducir el déficit ni para reducir la deuda. Lo han hecho para poder incrementar sus políticas de gasto, para tener un gasto todavía más expansivo. ¿Y en qué se gastan el dinero? ¿Y cómo se gastan el dinero, no? No, efectivamente, el símil que has hecho con la reforma de una casa es muy acertado, porque en una reforma de una casa tú estás, por un lado, pendiente de controlar el gasto y por otro lado estás pendiente de que hagan bien el trabajo, de que no se escaqueen, de que utilicen materiales correctos. Y ahí, en ese caso, tú tienes el incentivo
de que se haga bien, porque al final tú vas a ser el usuario y porque es tu dinero. En los políticos se produce que esas dos cosas no se cumplen, ni es su dinero ni es para ellos, porque están gestionando un dinero que te quitan forzosamente y lo utilizan para la seguridad de los demás. Si fuera la suya propia lo mirarían con mucho más celo, como cuando vemos cómo organizan los servicios públicos y luego llevan a sus hijos a centros privados o van a hospitales privados o lo que sea, porque en sí mismos sí que cuidan mucho mejor cómo utilizan ese dinero. Pero para los demás existe un incentivo perverso a hacer las cosas de cualquier forma y luego, como no van a ser responsables de los problemas que ocurran, pues todavía peor, todavía lo gestionarán peor, con peores incentivos. Y ese es uno de los grandes problemas de dejarle al Estado esa capacidad de gestionar el 50% de la renta del país para proporcionar servicios tan importantes como es el transporte, la seguridad en las infraestructuras, la educación, la sanidad. Le dejamos en manos de los políticos, que son irresponsables y que tienen incentivos perversos, la gestión de cosas tan importantes como esas. Y al mismo tiempo, esto evidentemente ya es una cuestión más compleja, pero si realmente se prueba la responsabilidad de un alto cargo político, digamos, o de un político directamente, en una catástrofe, ya sea esta o en cualquier otra, puedes hablar también, por ejemplo, del caso de la pandemia. Aquí en España, por lo menos, no hemos visto que se asuman responsabilidades ni políticas, evidentemente, ni tampoco penales, lo cual, evidentemente, también de algún modo equilibraría esa falta de incentivos por el lado más económico y de gestión con pues la posibilidad de que si no hacen un buen uso de esos fondos, pues podrían acabar así, digamos, con consecuencias nada deseables para nadie. No, aquí es que para empezar la investigación se la van a hacer ellos a sí mismos. Entonces esto va a ser como lo del apagón. No vamos a saber nunca qué ha pasado. En algún momento Bruselas le pedirá, o Italia, porque al final la operadora es del Estado italiano, le pedirá algún tipo de explicación y emitirá un informe que nadie, digamos, del pueblo llano es capaz de entender, sí. Como hicieron con lo del apagón. De forma que la responsabilidad queda totalmente diluida. Además, todas las responsabilidades que se piden desde Bruselas, al final entre ellos llegan a un acuerdo para que tampoco trascienda y se le pinte mucho la cara al político de turno. Con lo cual, a nivel interno, nadie va a asumir ninguna responsabilidad por esto, y si sabemos algo realmente tendrá que venir pues de gente que está investigando desde fuera, pero no desde ellos mismos. Van a intentar repartir responsabilidades. Ya nada más ocurrir este accidente, ya empezaron a mencionar repetidamente el nombre de la operadora, ¿no? Irio, como una operadora privada, aunque luego es el Estado italiano realmente quien la controla y es propietaria de ella. Pero ya, como al igual que hicieron con el apagón, que empezaban a repetir lo de los operadores privados, pues aquí igual, tratando de repartir un poco de responsabilidades, que quede todo como una especie de totum revolutum en el que al final no se sabe quién es el responsable y puedan seguir, salgan de rositas y puedan seguir con el mismo modus operandi. Es que la verdad el uso de los recursos es muy llamativo, y yo creo que es más elocuente conforme damos ejemplos. Yo en los últimos tiempos me he preocupado por enterarme del número de empleados públicos que tienen algunas empresas públicas. Yo os prometo que cada vez que quiero saber qué hace Traxa, me tengo que meter y que alguna IA me diga exactamente a qué se dedica Traxa, porque se dedica a temas de gestión, de asuntos medioambientales y no sé qué. Bueno, es una empresa pública en la que estaba, creo que era Jessica. Que la prostituta de Ábalos estaba en Traxatec. Empleada en el grupo que Traxa. tiene narices, que se llama Traxa, además, la prostituta. Bueno, ¿sabéis cuántos empleados tiene Traxa? Pues 100.000 o algo así. 30.000. Unos 30.000. Unos 30.000 que son más o menos los empleados que tiene una compañía como Amazon en España. Claro, Amazon sabemos a qué se dedica y sabemos todo el dinero que genera y sabemos los beneficios que genera, y todos además usamos ese servicio. Traxa
no sabemos muy bien a qué se dedica ni por qué justifica tantísimos puestos de trabajo como tiene que utilizar. Pero es que si nos fijamos en compañías como Adif, que en este caso es especialmente importante porque tiene que ver precisamente con la red ferroviaria española, tiene unos 11.500 empleados. Si vemos el caso de Renfe, igual 15.500 empleados. AENA, 10.700 empleados. Iberdrola, la empresa creo que de mayor capitalización bursátil de nuestro mercado nacional, tiene 4.000 empleados en España. Claro, con esta situación, en fin, mira, he mentido, 9.800 empleados tiene Iberdrola en España, frente a los 30.000 de Traxatec, a los 11.000 de Adif, a los 15.000 de Renfe. Yo creo que son cifras que hablan por sí solas. Igual alguien que nos escucha nos dice, no, hombre, es que está muy justificado que tengan tantos empleados, más el absentismo laboral en estas compañías. Pensemos el caso de Correos, otro caso igual, en el que cada día 1.000 empleados no van a trabajar. Donde estuvo Leire, por lo que sabemos, ¿no? Donde estuvo Leire, efectivamente, de directora de comunicación, además, creo. ¿Qué hacemos o sea, y no vemos yo no veo nunca a ningún portavoz parlamentario de la oposición echándole estas cifras en cara al gobierno y diciendo, oye, ¿qué pasa? Porque la oposición también compra el marco, digamos, del Estado de Bienestar, socialdemócrata y demás. No, y porque la oposición cuando llega, pues también, a lo mejor también, también le utiliza interesa eso para no, que no sé, que es una hipótesis, no digo que lo hagan. Pero después de visto lo que hace el señor Ábalos, pues no me extrañaría que alguien de la oposición, si llegan al gobierno, dijera, bueno, pues mira, esta familia de tal diputado que está los pobres en el paro, pues vamos a buscarle un hueco en Traxatec. No sé si se hace o no se hace, pero lo cierto es que al menos la impresión que da es de que no están muy sobredimensionadas estas compañías, ¿no? Es que ya llega un punto el nivel de descaro con el que se realizan las tramas de corrupción en España que estamos viendo en los últimos años, en el que ya a las prostitutas con las que se encariñan les buscan huecos en sociedades públicas para que puedan tener un sueldo del erario público. Sin ir a trabajar. Que es que son corruptos, pero menos mal que no son tampoco muy listos, porque a alguien un poco más listo pues no se le vería de forma tan clara cómo está gestionando la corrupción. Y esto, de hecho, yo creo que es esta dejadez incluso en encubrir sus propias tramas de corrupción, en que la inmensa mayoría de los casos no salen a la luz. La inmensa mayoría de los casos no se descubren, con lo cual llega un momento en que ellos mismos se relajan. Por ejemplo, cuando Koldo y Ábalos estaban trincando mientras todo el mundo estaba recluido en su casa en el COVID con el tema de las mascarillas, pues una de las sociedades que se usaba era servicios de gestión. Es que una sociedad que se llama servicios de gestión solo puede ser una tapadera. O sea, ¿quién pone ese nombre a una sociedad que se... Soluciones de gestión. Es que directamente no le han dedicado ni 2 minutos en pensar cómo llamar a la compañía. Se han puesto a trincar desde que llegaron y ya está, y asumían que no les iba a pillar nadie, pero es tal la cantidad, es que da igual donde pinches, da igual donde mires, que es que los tentáculos de los casos de corrupción llegan a todas partes. Porque ya asumen que son impunes en buena medida, entonces... Claro, o sea, al final ya hasta bajan los brazos, no tienen ninguna precaución, no es como seguramente la primera vez que lo hicieron, pues tenían todas las precauciones puestas, pero llega un momento en que no les pillan el 99% de las veces, que ya pues ni siquiera se tapan un poco. Méteme la prostituta aquí en esta compañía, yo a cambio me das la mitad de la empresa, yo te adjudico obras, y al final entran en una dinámica que ellos mismos se dejan de tener las precauciones para la propia corrupción. Ya directamente son casos de corrupción hechos a la luz de todo el mundo. ¿Está en riesgo el estado del bienestar? ¿Conviene que esté en riesgo el estado de bienestar? Bueno, yo creo que, siempre lo digo, que los próximos 20-30 años que tenemos por delante va a ser la gran crisis del estado de bienestar. El estado de bienestar son problemas distintos a estos que estamos hablando, aunque están relacionados, pero bueno, no es un tema de corrupción, es un tema más de modelo de Estado. Al final tenemos un Estado proveedor, es decir, el Estado tiene que proveer de la cuna a la tumba, es decir, desde la guardería, el colegio, la sanidad y las pensiones.
y estamos en una sociedad en la que la pirámide demográfica está completamente invertida. Ahora mismo, por poner un ejemplo con el tema de las pensiones, ahora mismo hay 2,4 jubilados viviendo por cada trabajador, es decir, cada trabajador paga de su nómina, cada 2,4 trabajadores paga su nómina a un jubilado. Cuando nuestra generación se jubile, en los 2050, 2060, eso va a caer casi a un jubilado por trabajador. Es decir, que de tu nómina tiene que salir una pensión, sea vía cotizaciones sociales o vía impuestos. Es decir, que al final te sale de un bolsillo o te sale del otro. Pero el caso es que el sistema de bienestar se puede mantener. Sí, lo que pasa es que lo que vamos a ver es que quien trabaja va a estar completamente exprimido por los impuestos crecientes, y los dependientes del estado de bienestar, es decir, la gente que utiliza la sanidad y las pensiones, van a tener pensiones muy bajas, a menos que nos queramos meter en una especie de burbuja de deuda que al final terminará estallando de todas formas, pero van a tener pensiones que se van a tener que recortar. Esa es la única forma de que el estado de bienestar pueda seguir adelante. La solución la tiene Garzón, imprimir dinero. Sí. No lo digas muy alto, que ya han tomado nota demasiadas veces. Te voy a traer un día y vamos a dedicar la hora entera o la hora y media entera del programa a hablar de esto, con Rubén también, que nos gusta a todos mucho y me he quedado con ganas de hablar más hoy. Muy bien. Muchas gracias, Ignacio. Muchas gracias a vosotros. Servicios informativos de Radio, noticias de la 1 y regresamos a Con ánimo de lucro con los mercados y con más cosas. 1:06 de la tarde, 12:06 en Canarias. Seguimos en riguroso directo en Con ánimo de lucro, en el momento que cada día reservamos para abrir página de mercado. Y siguen ensanchándose las caídas en el IBEX 35. Amanecíamos con pues retrocesos del entorno del 1%. Nos acercamos a las caídas al 2%. En este momento nuestro principal selectivo, el IBEX 35, se deja un 1,8%. Hacía mucho tiempo que no veíamos caídas tan abultadas en nuestro principal indicador, que cotiza en los 17.347 puntos. Hace solo unos días estábamos en 17.800, es decir, una caída muy importante la que está experimentando nuestro principal indicador, sobre todo en lo que son los primeros compases del año, un año en el que los analistas nos decían y nos dicen que va a ser muy positivo y que todavía vamos a ver ganancias en los 6 primeros meses del año. ¿Qué estamos viendo ahora mismo en la tabla del IBEX 35? Bueno, pues que suben especialmente Fluidra con un 1,53%, Laboratorios Rovi un 0,56% arriba, Naturgy un 0,31%. Y entre las compañías que más bajan, la caída más abultada la presenta Mapfre con un 6,02%, Acciona Energía un 5,26% y Solaria Energía un 4,28%. Y para interpretar los movimientos de mercado a esta hora, que mejor que contar con nuestros especialistas, con nuestros principales expertos, a quienes solemos consultar precisamente por las tendencias que nos indican los análisis que podemos leer en la prensa especializada. Hoy con especial atención a, la tensión en torno a Groenlandia que se vive entre Estados Unidos y Europa. Me da la sensación de que los analistas, los inversores, lo que pase con Groenlandia les importa más bien poco. Lo que temen es que las tensiones entre Estados Unidos y Europa, precisamente por Groenlandia, terminen traduciéndose en una espiral arancelaria que empiece a molestar de verdad a muchas compañías. Bueno, pues la experta que nos acompaña hoy nos acompaña desde Silver Alpha y es su responsable de relación con inversores, Verónica Llera. ¿Qué tal, Verónica? ¿Cómo estás? ¿Verónica? Bueno, pues parece que hemos perdido esa conexión. Vamos a tratar de recuperarla. Como estábamos diciendo, es estas caídas que no solamente registra el mercado español, sino que también se están traduciendo en importantes caídas en el mercado europeo, un mercado que ha traído mucha inversión precisamente por su desacople con las subidas del mercado norteamericano. Muchas compañías europeas, también españolas, estaban muy infraponderadas pese a que estaban teniendo muy buenos resultados y estaban además desarrollándose en industrias de crecimiento, como pueda ser la industria energética, como pueda ser la industria de defensa. Bueno, pues
pues precisamente por la incertidumbre creciente en el mercado, amén de una espiral de subida que hemos vivido durante el último año, bueno, pues parece que quieren corregir en este momento un poco y con caídas muy importantes. Las primeras consecuencias del caos arancelario y geopolítico de Donald Trump, parece que estamos teniendo problemas con Verónica Llera. Vamos a ver si tenemos bien apuntado el teléfono o similar y vamos a ver si somos capaces de dar con ella. Si no, no se preocupen, que nosotros le vamos a dar las principales consecuencias de esa guerra abierta, esa guerra comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea. ¿Qué nos están diciendo los expertos, los analistas que estudian el papel que los aranceles y la deuda soberana pueden tener sobre este conflicto? De que si de verdad empieza una espiral arancelaria entre los Estados Unidos y Europa, igual que pasó con el famoso Liberation Day, solo va a tener perdedores, porque evidentemente no solo va a afectar a Europa, sino a los propios norteamericanos y las empresas estadounidenses que necesitan proveedores o material que les puede generar o que les pueden surtir los proveedores europeos, van a tener que pagar más caros esos productos por los aranceles que se vayan a proponer en materia comercial. Pero, ¿qué es lo que está buscando de verdad Donald Trump en Groenlandia? Hay quien dice que únicamente materiales energéticos, tierras raras y otro tipo de materias primas, pero en realidad, si uno mira los documentos que se aprobaron en Estados Unidos en materia de defensa, da la sensación de que una de sus principales preocupaciones es el ser capaz de controlar la zona para evitar la presencia rusa y china. Ahora sí que creo que tenemos a Verónica Llera desde Silver Alpha. Verónica, ¿cómo estás? Muy bien, ya estoy aquí. Ahora sí, ahora sí. Muchas gracias y muy bienvenida, como siempre, a Con Ánimo de Lucro. Estaba tratando yo de explicar un poco el por qué puede ser uno de los detonantes de los próximos movimientos verticales, pero hacia abajo en los mercados, merced a la incertidumbre que podrían provocar una guerra arancelaria entre Estados Unidos y Europa por el interés de Donald Trump en Groenlandia. Sí, efectivamente, bueno, cualquier tipo de tensión de este tipo ya venimos estando acostumbrados desde hace unos cuantos años a este ruido geopolítico constante, pero lógicamente pues la lectura del mercado no es positiva y bueno, yo creo que el mayor riesgo realmente es pensar que bueno, pues que este riesgo geopolítico pueda ser estructural y la implicación directa que tiene eso no es solo en el precio de los activos y esas potenciales correcciones a la baja, sino la confianza, ¿no?, de los mercados pues en todo, la estabilidad macro global y fundamentalmente en los activos de riesgo. Y es por eso, bueno, pues que el comportamiento que estamos viendo, ¿no?, donde los índices pues están sufriendo, especialmente valores cíclicos y sectores más ligados al crecimiento. Y tenemos luego el lado contrario, lógicamente, con pues activando o funcionando mucho mejor los activos clasificados refugio, como puede ser el oro y la plata. En el caso concreto de la plata, pues lleva una revalorización espectacular. Y bueno, ambos marcando máximos históricos, reflejando esta aversión al riesgo, ¿no? Y creo que esta crisis de confianza, pues ya en este caso derivada de los riesgos geopolíticos, pero como si viniese derivada, pues en otros momentos está encima de la mesa la crisis de deuda o en términos de crecimiento, al final no es positivo para los mercados y aquí lo que hay que tener muy bien, ser muy selectivos y de estar posicionado en compañías pues que tengan mayor resiliencia a digamos sobrevivir a esta incertidumbre y a estos vaivenes. Verónica, claro, hablas de incertidumbre, de vaivenes, una situación que puede provocar caídas. Es verdad que si finalmente se imponen aranceles, evidentemente habrá compañías en Europa y en Estados Unidos a las que les afecte muy especialmente porque pueda maquillar o directamente afectar o torpedear su cuenta de resultados dependiendo del volumen que puedan alcanzar, pero de momento lo que tenemos hasta este momento, si nos ceñimos únicamente a la situación que tenemos ahora, nos genera volatilidad, nos genera incertidumbre en el mercado, pero nada más. Sí, a ver, la volatilidad también lleva siendo una variable que está presente y que desde hace muchos ejercicios y que ha venido para quedarse. Y al final
ante este tipo de incertidumbres yo creo que siempre el patrón es bastante similar. Primero los índices corrigen y después buscan refugio. Pero creo que es importante diferenciar este matiz de buscar refugio. No necesariamente tiene que ser salir de mercado, sino rotar dentro del mercado, ¿no? Hacia activos y compañías, como decía antes, pues que se perciban más resistentes ante este nuevo entorno. Entonces, como siempre, la volatilidad no es un... Te estamos perdiendo, Verónica. Estabas hablando de que en este entorno la volatilidad en muchas ocasiones lo que hace es que representa una oportunidad, pero no una situación real de riesgo para algunas compañías. Justo, totalmente. O sea, aquí lo que hace la volatilidad es que nos permite identificar los modelos de negocio robustos y que funcionan con vientos de cola frente a pues aquellas compañías que serán castigadas, pues por ejemplo compañías que tengan excesivo endeudamiento, que dependan de excesivamente del ciclo o que no tengan unas ventajas competitivas reales muy claras. Y entonces, bueno, pues la capacidad de adaptación de las empresas yo creo que va a ser determinante a la hora de explicar el comportamiento que vayan a tener las compañías durante todo este 2026. Solo un aspecto más, Verónica. ¿Cómo se comporta en este entorno el sesgo calidad? Pues el sesgo quality, a ver, no podemos confirmar que lo vaya a hacer bien, ¿no? Pero sí que digamos que no es que sea un ruido, pero no. Y me explico, al final, filosofía de empresas con ventajas competitivas sólidas, balanceadas. A ver si la conexión es un poco mala. Vamos a hacer un último intento. Estabas tratando de decir que evidentemente no puedes garantizar que vayan a hacerlo bien las empresas quality, pero que están en un entorno en el que deberían funcionar, ¿no? Sí, por lo que estaba explicando, que al final la filosofía quality se centra en empresas con unas ventajas competitivas reales muy fuertes, balances sólidos y unas perspectivas de flujos de caja con un grado de previsibilidad bastante alto, ¿no? Entonces, sobre cualquier entorno son compañías que normalmente, no entran en pánico porque van a seguir existiendo, ¿no? Y creo que al final en este tipo de situaciones se deja de lado un poco la pregunta quién va a crecer más, sino quién va a sobrevivir, ¿no? Quiénes van a ser los ganadores. Y el tipo de compañías que conforman nuestras series de inversión, pues digamos que buscamos identificar ganadores y son más resilientes ante la incertidumbre. Pues Verónica, te agradezco muchísimo que hayas prestado tu análisis Con Ánimo de Lucro y te espero, pues sí puede ser la semana que viene. Muy pronto, sí. Un abrazo. Estamos en un momento excepcional, tenemos que estar muy pendientes de toda la información de última hora porque evidentemente también en Con Ánimo de Lucro queremos que estén ustedes puntualmente informados de todo lo que tiene que ver con ese accidente de tren que se producía en la noche del domingo y que, pues lamentablemente nos da constantes informaciones porque todavía no está cerrado, por ejemplo, el número de víctimas mortales. Así que le hemos pedido a Noelia Bautista, desde los servicios informativos de Radio, que nos cuente aquí en Con Ánimo de Lucro pues cómo está la situación ahora mismo, Noelia. Pues la última hora, Luis, nos llega desde el Palacio de la Moncloa porque allí ha dado comienzo ya esa rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en la que está compareciendo el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, que ha dado algunos datos sobre esa investigación abierta a causa del accidente ferroviario de Adamuz. Investigación que lleva, como saben ustedes, la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, la CIAF, que depende de su ministerio y cuya independencia acaba de defender así. No hay ninguna duda al respecto de la independencia funcional de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios. Desde 2007, la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios lleva analizando y realizando los expedientes de 270 siniestros y en ese sentido nunca ha habido ninguna duda al respecto de la profesionalidad y del carácter técnico y de la finalidad. Sobre el terreno sepan que la Guardia Civil acaba de inmovilizar ya el vagón número 6 de Lirio, el primero que descarriló y en el que ha dicho el ministro de Transportes, Óscar Puente, que hay muchas piezas del puzzle, decía, y esto es literal, que casar. Puente, que en Onda Cero ha reconocido desinversión en el sistema ferroviario, pero van a escuchar cómo ha responsabilizado de ello al anterior gobierno.
¿Ha habido desinversión en el sistema ferroviario español? Sin ninguna duda. Hemos tenido unos años muy malos, y no voy a decir con qué gobierno coincidieron, pero es que es así. Y tampoco les voy a echar a ellos toda la culpa, porque es evidente que tuvimos años posteriores a la crisis inmobiliaria muy malos, en los que la inversión descendió muchísimo, y en el ámbito ferroviario también. Pero en este momento, en estos últimos 8 años de gobierno, se ha invertido mucho. Como decimos, está en marcha esa rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que la ministra portavoz Elma Saiz ha iniciado también, recordando a las 41 víctimas mortales, que son de momento las que están contabilizadas en esta tragedia. La prioridad en el primer momento ha sido la atención a las víctimas y a sus familias, a las que vamos a asistir todo lo que necesiten y durante todo el tiempo que sea necesario. Ha añadido el ministro de Interior que son 41 cadáveres localizados, pero ha dicho también, Luis, que hay 3 a los que no pueden llegar, pero que sí que han visto en los trenes que están siniestrados. Y la última hora, precisamente en estos instantes, los reyes, don Felipe y doña Leticia, están visitando esa zona cero del accidente. Más tarde van a poner rumbo a Córdoba para visitar a los heridos que están hospitalizados en el Hospital Universitario Reina Sofía, y van a recalar también en el Centro Cívico Poniente Sur, que está también en Córdoba, y ahí es donde están los familiares de las víctimas. Noelia, muchísimas gracias por esta actualización. Os escuchamos luego en los informativos con Juan Pablo, ¿no? En apenas 40 minutos. Bueno, pues ahí estaremos muy pendientes. Muchas gracias, Noelia. Teníamos a Noelia Bautista hace un minuto contándonos aquí en directo, en Con Ánimo de Lucro, cuáles eran las últimas informaciones que llegaban desde el lugar de la tragedia. Estamos hablando de 41 víctimas mortales ya registradas, confirmadas, aunque se habla de que se han localizado nuevos cadáveres en los coches que todavía no han podido ser movilizados, no han podido ser manipulados para poder levantar esos cadáveres, para poder comprobar la identidad de los mismos, y por lo tanto es una cifra que vamos a poder seguir pues aumentando, lamentablemente. Al mismo tiempo, también nos contaba Rubén esas declaraciones del señor Óscar Puente echándole la culpa de la falta de inversión a los gobiernos del Partido Popular, que efectivamente tuvieron que reducir el mantenimiento de la red ferroviaria en un momento en el que presupuestariamente era muy complicado, porque veníamos de una crisis financiera extraordinaria, donde hubo un incremento del paro brutal. En aquellos momentos, estamos hablando de la crisis entre 2008 y 2015, más o menos, 2015-2016 todavía veníamos de la crisis. Pero es que cuando llegaron ellos al gobierno no cambió absolutamente nada. E incluso cuando lo han subido en este último año 2025 hasta casi los 1.000 millones de euros para el mantenimiento de la red ferroviaria, seguimos muy lejos de los estándares europeos. Es decir, hay algo más que un problema de gobierno, sino hay un problema de cultura de mantenimiento de instalaciones. Pero lo comentábamos con Moncada. Ha sucedido en la red eléctrica, sucedió en la red ferroviaria. Si miramos la red vial de carreteras en España, pues ustedes dirán, señores oyentes, señores telespectadores, cuando cogen las carreteras españolas, ¿cuánto duran los arreglos de los distintos tramos después de que pasen los peones camineros a arreglar diferentes tramos? ¿Qué pasa con tantos tramos con puntos negros en nuestra red vial española? Pues ahí está, ¿no? Da la sensación de que no hay un interés evidente por parte de los administradores, por parte de los distintos gobiernos, en mantener unas infraestructuras, sino más bien en presupuestar aquellas cosas que sí que dan réditos de datos. Como le decía el señor Rajoy, es que ¿a quién no le gusta hacer trenes? ¿No? ¿A quién no le gusta traer el tren a tal sitio, a tal otro? Ya, mantenerlo menos, porque no se ve, no se nota, no se celebra, no te haces una foto. Y encima luego, por ejemplo, si hablamos de Óscar Puente, tenemos que es un ministro, en este caso no, qué curioso, pero que suele ser un ministro con una actitud, sobre todo en redes sociales y también públicamente, bastante combativo, por decirlo de algún modo, digamos, eufemístico, ¿no? Que se dedica siempre a hacer gracietas con aquello que puede usar políticamente, y se dedica a señalar a unos y otros cuando él cree que puede beneficiarle políticamente, y demás, con unas formas bastante chulescas que dejan mucho que desear para un ministro de Transportes. El ministerio, por cierto, que tradicionalmente siempre ha sido el mayor en cuanto a presupuesto. El ministro de Fomento siempre ha sido el que más presupuesto ha tenido. Y sin embargo, vemos que el problema de España, aparte de pues inversiones y de gestiones
que deja mucho que desear, como decimos, es de desgobierno, porque es de una clase política, en este caso del gobierno de coalición, que le gusta llamar a ellos progresista, ¿no? Entre el PSOE, Sumar y demás, que se dedica realmente, bueno, pues como decía Ignacio, a usar su estatus social y político e institucional para, pues, por ejemplo, enchufar a sus queridas y a sus amigas y sobrinas, ¿no? Como se dice también eufemísticamente, en este tipo de empresas, cuando en realidad el presupuesto de fomento, de transportes que se llama ahora, no está para eso, está para hacer una buena gestión y un buen mantenimiento, ya sea de la red ferroviaria, de la red de carreteras o de cualquier tipo de infraestructura esencial para el funcionamiento de un país como España, que se acerca ya a los 50 millones de población, y sin embargo vemos como cada vez la situación de vida en España es peor, es más insegura y por tanto cae y se desvirtúa de una forma que quizás sea evitable, porque es cierto que digamos que la gestión pública no es perfecta y evidentemente siempre va a incurrir en fallos, básicamente porque el planificador central o el político de turno no tiene toda la información en su cabeza y no puede hacer una gestión perfecta de esos recursos, pero sí evidentemente con cierta diligencia puede evitar catástrofes como la que, pues por desgracia, se ha vivido en este caso y se han vivido anteriormente, como por ejemplo, lo hemos recordado antes, los numerosos muertos de la pandemia, simplemente por no querer admitir la realidad que se vivía y no querer asumir las responsabilidades pertinentes, o por ejemplo con la Dana. Sin duda alguna. De todas maneras, a mí siempre me gusta matizar y acotar que nadie está libre de la fatalidad. O sea, esta vez pudo haber sido un problema de mantenimiento de la red ferroviaria, pero en otras ocasiones pues puede ser un acontecimiento fortuito que dé que conduzca al desastre. Y por eso hay que esperar a las conclusiones de investigación. Como sucedió en la Dana. Que en la Dana, si se hubieran hecho bien las cosas, si se hubiera empleado bien el dinero público para limpiar el barranco del Pollo, como se había pedido en numerosas ocasiones, además con una dotación presupuestaria absolutamente de risa, si tenemos en cuenta las magnitudes que maneja el gobierno para otras muchas cosas, bueno, pues no hubieran evitado la Dana, pero a lo mejor sí que se hubieran evitado muchas muertes, ¿no? Un desbordamiento como el que se produjo en el citado barranco. Pero no estamos exentos de la fatalidad. La fatalidad sucede y los accidentes suceden y bueno, pues son cosas que pasan, pero por lo menos, oye, tener la tranquilidad de que se están haciendo bien las cosas. El problema es que bueno, pues no sé la cantidad de descarrilamientos que se han vivido en esa misma línea en el último año. Han sido muchísimos. Hemos tenido el problema del apagón, hemos tenido el problema de la Dana. Ya se van acumulando un montón de problemas muy serios de seguridad que tienen que ver, entre otras cosas, con la falta de la inversión. Pero bueno, aquí vamos a seguir denunciándolo y vamos a seguir haciéndolo con los datos, con todos los datos. Rubén, gracias por estar un día más aquí en Con Ánimo de Lucro. Te espero mañana con más asuntos de actualidad importantes, y a todos ustedes les cito mañana a partir de las 12 en Con Ánimo de Lucro, ya lo saben, toda la información y el análisis económico de 12 a 1:30 en directo aquí en la sintonía de Radio Libre Mercado, por supuesto en YouTube, en las plataformas de podcast allá donde nos quieran encontrar. Hasta mañana, amigos.